Buenos días, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien. A continuación les voy a grabar la video explicación para poder realizar correctamente esta guía, ¿ya? Bueno, les adelanto que con todo lo que han aprendido en el video anterior, de la guía anterior a esta, debiesen resolver correctamente, sin problemas, todos estos problemas de esta guía actual, que es la guía número 4 que dice acá. Observa la recta numérica y completa los enteros que faltan en cada espacio. Usa rojo para escribir los negativos y verde para los naturales o positivos. Por ejemplo, acá tenemos el 0 en el medio, y acá vemos con color verde que está el 3 positivo y el 8 positivo, y a la izquierda vemos que está el menos 4, ¿ya? O 4 negativo, que la idea era que se viera con color rojo, ¿ya? Pero no, lamentablemente no se vio con color rojo, y el menos 7 también, ¿ya? Entonces acá a la derecha del 0 tendría que ir el 1 positivo, escrito con verde. Después el 2, escrito con verde. En cambio, a la izquierda del 0 tendríamos que tener el 1 negativo, ¿ya? O menos 1 también, escrito con rojo. Luego acá el menos 2, escrito con rojo. Y así sucesivamente, el menos 3, menos 4, etc. ¿Ya? No olviden colocar el signo menos de los negativos, ¿ya? Y escribirlos con rojo. Y acá no olviden escribir los positivos con color verde. ¿Ya? Recuerden que no es necesario escribirles el signo más, solamente con que estén escritos los valores numéricos, basta y sobra, ¿ya? Ahora a continuación vamos a ver varios ejemplos de cómo poder resolver estos problemas que vemos acá, ¿ya? Más estos dos que están aquí atrás, aquí arriba, ¿ya? Y aplicando las estrategias de recta numérica, pueden usar esta recta numérica que ustedes fabricaron según las indicaciones del video anterior, ¿ya? Entonces vamos a aprenderlo usando la estrategia de la recta numérica. Sin embargo, yo acá les voy a dibujar una que va a ser horizontal. Y también vamos a recordar, repasar cómo podemos resolverlo con fichas de colores. Fichas verdes y fichas rojas. Ya recordemos que las fichas verdes representan números positivos y las fichas rojas números negativos. Eso lo vamos a ver ahora a continuación, así que mucha atención. Les recuerdo que el video es obligatorio verlo desde el principio hasta el fin, porque es una clase y la clase es obligatoria verla ya que no estamos asistiendo presencialmente a la sala, ¿ya? Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes. Ejemplo A, tenemos la operación menos 3 más 5. Y para esto vamos a usar el juego en donde tenemos que tener presente estas cuatro cosas que dicen acá, ¿ya? Origen, movimiento, pasos, destino, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿ya? Origen va a ser el primer término, que en este caso sería menos 3. Movimiento va a ser el símbolo que está a continuación del primer término, ¿ya? Pasos se va a referir al segundo término. Y destino va a ser el resultado de la operación, ¿ya? Entonces aquí tenemos el origen, que sería menos 3, el movimiento, que sería más, los pasos, que serían 5, y el destino, que sería el resultado. Entonces, si nos vamos al origen, el origen sería menos 3, que se encuentra acá, ¿ya? El movimiento siempre va a ser hacia la izquierda o derecha. ¿De qué depende de eso? Que si es un signo menos, significa que nos vamos a mover hacia la izquierda. Pero si es un signo más, nos vamos a mover hacia la derecha, ¿ya? Entonces, en este caso, como dice más, quiere decir que vamos a contar hacia la derecha. ¿Cuánto vamos a contar a la derecha? Lo que digan los pasos, que serían 5. Entonces, si estamos en menos 3, contamos hacia la derecha 5 espacios, ¿ya? Entonces contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí llegamos al destino. ¿Cuál es el destino? El destino es 2. Por lo tanto, el resultado es 2. Esto quiere decir que menos 3 más 5 es igual a 2. Ejemplo B. Dice menos 1 menos 4. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es el origen? Menos 1. Entonces nos situamos ahí, ¿ya?
Ahí está menos 1. El movimiento, ¿cuál va a ser? ¿Izquierda o derecha? Si es menos, como dice acá, tiene que ser contar hacia la izquierda, ¿ya? Pasos, ¿qué número tenemos aquí? 4. Entonces, estando en menos 1, vamos a contar 4 pasos hacia la izquierda, ¿ya? Contamos. 1, 2, 3, 4. ¿En qué destino quedamos? En el 5 negativo o menos 5. Entonces, ese es el resultado. Conclusión, menos 1 menos 4 es igual a menos 5. Ejemplo C, menos 6 más 2. Origen sería entonces el número menos 6, que está acá. El movimiento sería hacia la derecha, ya que tenemos el signo más, ¿ya? La cantidad de pasos serían 2 y el destino sería el resultado. Entonces, contamos, desde el menos 6, contamos 2, ¿ya? 1, 2 hacia la derecha, ¿ya? Porque tenemos un más. Entonces hay que contar hacia la derecha 2 espacios. Y el destino en el cual caemos es el menos 4. Entonces el resultado es 4 negativo, o menos 4 también se puede decir, ¿ya? Conclusión, menos 6 más 2 es igual a menos 4. Ejemplo D, 2 más 3. Acá tenemos una operación bien simple en donde el origen sería 2, ¿ya? Entonces nos situamos aquí, ¿ya? El movimiento sería más, o sea, derecha, ¿ya? Y la cantidad de pasos serían 3. Entonces contamos hacia la derecha, 1, 2, 3. ¿Cuál sería el destino? Sería 5. Eso quiere decir que el resultado es 5. Conclusión, 2 más 3 es igual a 5. Ejemplo E, 6 menos 5. Entonces buscamos el origen, que sería el 6, que es positivo, lo tenemos acá, el 6. El movimiento, que sería el menos, como dice acá, que significa izquierda, ¿ya? Y luego la cantidad de pasos, que sería 5. Entonces contamos 5 pasos a la izquierda. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y llegamos al destino, que sería 1. Por lo tanto, la operación 6 menos 5 es igual a 1. Ejemplo F. Tenemos acá 2 menos 3 negativo. En este caso, el movimiento sería izquierda, ¿cierto? Sin embargo, al haber otro signo menos, se debiese invertir el sentido del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay dos signos menos, todo eso se transforma en un solo signo más, ¿ya? Por lo tanto, lo que era 2 menos menos 3 queda convertido en 2 más 3, o mejor dicho, queda expresado simplemente en 2 más 3, ¿ya? Esta expresión es lo mismo que esta expresión, ¿ya? Solamente que esta es más simple. Entonces, pensamos en número de origen, sería el 2, positivo, que está acá, ¿ya? Después tenemos el movimiento, que sería más, que significa derecha, ¿ya? Y luego tenemos los pasos, que serían 3. Entonces contamos hacia la derecha 3. 1, 2, 3. ¿Dónde caímos? En el número 5, que ese sería el destino. Por lo tanto, 2 menos menos 3 es igual a 5. ¿Ya? Ese es el resultado y el desarrollo. Ejemplo G. 3 más menos 4. Acá el origen sería 3, ¿ya? El movimiento sería más derecha y los pasos serían 4, pero mucha atención. Acá el 4 trae un menos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay encuentro de signos opuestos, tiene que suceder lo contrario. Es decir, este más con este menos, ¿ya? Se van a convertir en un solo signo menos,
y nos va a quedar entonces 3 menos 4, ¿ya? Entonces repito, 3 más menos 4 queda expresado como 3 menos 4. Y finalmente resolvemos esta operación, ¿ya? Entonces el origen sería 3, que está aquí, ¿ya? Lo voy a marcar, 3. El movimiento sería menos, o sea, ir a la izquierda, ¿ya? Y los pasos serían 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el destino? Menos 1. Entonces, la respuesta es que 3 más menos 4 es igual a menos 1. Ejemplo H. Dice 2 menos 5 más 4. Aquí tenemos que hacer doble movimiento, ¿ya? Es un poquitito más largo, pero se aplican las mismas reglas, ¿ya? El origen sería 2. Entonces marcamos el 2 positivo que está ahí, ¿ya? Y el movimiento sería izquierda en primer lugar y después derecha. Es decir, vamos a contar a la izquierda primero 5 veces y luego vamos a contar hacia la derecha 4 veces, porque dice 2 menos 5 más 4, ¿ya? Entonces, comenzamos hacia la izquierda 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Estamos ahí. Ese es nuestro destino momentáneo. Y luego debemos contar hacia la derecha 4. Entonces ahora contamos 1, 2, 3, 4. ¿En qué número caemos? En el número 1. Entonces, el destino final, como es 1, ¿ya? El resultado de esta operación es 1, ¿ya? 2 menos 5 más 4 igual 1, ¿ya? Ejemplo I. Tenemos esta operatoria que dice menos 2 menos 6 más menos 9, ¿ya? Bueno, en este caso, antes de comenzar a ocupar la estrategia, origen, movimiento, pasos y destino, conviene resumir algunos signos. Por ejemplo, menos 2 lo vamos a seguir escribiendo como menos 2, ¿ya? Sin embargo, donde dice menos 6, ya aprendimos que cuando hay menos menos, eso se debe cambiar por un solo signo más, ¿ya? Entonces nos quedaría hasta ahí más 6. Luego acá tenemos más menos 9. Y ya aprendimos anteriormente que más con menos nos quedaría en un solo menos. Por lo tanto nos queda menos 9. Entonces finalmente, en vez de resolver 2 negativo menos 6 negativo más 9 negativo, resolvemos algo más simple que es menos 2 más 6 menos 9. ¿Ya? Y nos olvidamos entonces de la operatoria que estaba ahí. Resolvemos esta. ¿Ya? Y ocupamos la estrategia entonces. Buscamos el origen. El origen sería el número 2 negativo que se encuentra acá. ¿Ya? Lo vamos a marcar con un puntito aquí. Y luego miramos que tenemos que sumar 6. Eso significa contar hacia la derecha 6 pasos. ¿Ya? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Hemos caído en el 4. Ese es nuestro destino momentáneo. Pero luego tenemos que restar 9. Eso significa ir hacia la izquierda saltando 9 espacios. ¿Ya? Entonces contamos hacia la izquierda. Hacemos saltos un poquito más altos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde hemos caído? En el destino menos 5. Por lo tanto, la respuesta es 5 negativo. Eso significa que, finalmente, 2 negativo menos 6 negativo más 9 negativo es igual a 5 negativo. Ahora vamos a resolver los mismos ejercicios que habíamos hecho con la recta numérica, con la estrategia de pasos, de la dirección, de contar hacia la izquierda o hacia la derecha, del destino y del origen, pero ahora lo vamos a hacer con esta estrategia que se llama color, unir, eliminar y contar, ¿ya? Y para eso vamos a usar un lápiz verde
para representar lo positivo y un lápiz rojo para representar lo negativo, ¿ya? Y vamos a partir por el mismo ejercicio de delante, que era la letra A, menos 3 más 5, pero usando esta estrategia, ¿ya? Aquí no vamos a usar la recta numérica, vamos a usar colores. Entonces veamos de qué se trata. Como acá dice menos 3 más 5, ¿ya? Nos fijamos en el primer término que es 3 y que a su izquierda tiene un menos. Por lo tanto, lo vamos a encerrar con color rojo y lo vamos a representar con 3 puntitos rojos, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? En cambio, el segundo término, que es 5, a su izquierda tiene un más. Por lo tanto, lo vamos a encerrar con color verde, ¿ya? Y lo vamos a representar con 5 puntitos de color verde, ya como los estoy dibujando ahora en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Color verde. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Como tenemos colores opuestos, ¿cierto? El rojo con el verde no son del mismo tipo de color. En vez de unir, vamos a eliminar, ¿ya? Entonces eliminamos uno rojo con uno verde, ¿ya? Puntito rojo con uno verde, puntito rojo con uno verde, puntito rojo con uno verde, y me quedan dos puntos verdes que no tienen ningún otro rojo con quien eliminarse. Por lo tanto, esta va a ser nuestra respuesta. ¿Cuántos puntitos quedaron? Quedaron, si los contamos, quedaron 2. ¿Y de qué color son? Verdes. Por lo tanto, este 2 es un 2 positivo, ¿ya? Recordemos que los números positivos no es necesario anotarles el signo más, ¿ya? Conclusión, menos 3 más 5 es igual a 2, ¿ya? Ejemplo B, 6 menos 5. Entonces, primer término es 6. ¿Qué signo tiene a su izquierda? Ninguno. Por lo tanto, asumimos que este 6 es positivo, ¿ya? Y lo encerramos con color verde. En cambio, el segundo término, que es 5, a su izquierda tiene un menos. Entonces, asumimos que es negativo y lo encerramos con rojo, ¿ya? Esto significa que vamos a representar el 6 con 6 puntitos verdes, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y el 5 lo vamos a representar con 5 puntitos rojos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y luego tenemos que eliminar las parejas de puntitos de color opuesto, ¿ya? Entonces eliminamos una roja con una verde con una roja, verde con roja, verde con roja, verde con roja, y nos quedaría entonces una sola de color verde. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra respuesta, que sería 1. Positivo o negativo, queda positivo, ¿ya? Ejemplo C, 2 más 3. Primer término es 2. ¿Qué signo tiene a su izquierda? Ninguno. Por lo tanto, asumimos que es positivo y lo encerramos con color verde, ¿ya? Y como son 2 positivos, lo representamos con 2 puntitos verdes, ¿ya? Luego, el 3, segundo término, que es el 3, preguntamos qué signo tiene a su izquierda. Tiene un más. Entonces también asumimos que es positivo, ¿ya? Lo encerramos con color verde y lo representamos con 3 puntitos verdes. Entonces acá, donde dice unir o eliminar, en este caso nos damos cuenta que los colores no son opuestos, sino que son del mismo tipo. Tenemos verdes acá, verdes acá. Por lo tanto, en vez de eliminar, lo que vamos a hacer es unir. Entonces, nuestra respuesta van a ser todos los puntitos, pero juntos. Entonces los contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra respuesta va a ser 5. Positivo, negativo, positivo, ¿ya? Ejemplo D, menos 6 más 2. Bueno, primer término tiene un signo menos. Ya sabemos que lo tenemos que encerrar con color rojo y representar con 6 puntitos rojos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Luego tenemos el segundo término, que es 2, que a su izquierda tiene un signo más. Por lo tanto, lo encerramos con verde y
lo representamos con 1, 2 puntitos verdes. Luego aquí, como son de colores opuestos, tenemos que eliminar, ¿ya? Eliminamos entonces uno rojo con uno verde, uno rojo con uno verde, y ya no hay más verdes, nos van quedando solamente rojos, y estos van a ser nuestra respuesta, ¿ya? Los contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y anotamos acá nuestra respuesta, que sería 4, pero como son de color rojo, le colocamos el signo menos. Por lo tanto, menos 6 más 2 es igual a menos 4. ¿Ya? Recuerden que estamos haciendo la estrategia del color, no estamos usando recta numérica en este momento, aunque se pueden usar ambas estrategias. Ejemplo E, menos 1, menos 4. Entonces nos fijamos en el primer término, que es 1. ¿Qué signo tiene a su izquierda? El menos. Entonces lo identificamos con el color rojo, ¿ya? Y lo representamos con un puntito rojo, ¿ya? Luego tenemos en segundo término, que sería el 4, y a su izquierda tiene un signo menos también. Entonces también lo identificamos con color rojo, ¿ya? Y lo representamos con 1, 2, 3, 4 puntitos rojos, ¿ya? Luego, acá tenemos que decidir si vamos a unir o eliminar. En este caso, como son del mismo color, lo que está acá y lo que está acá, vamos a tener que unir, no eliminar. Tenemos que unir. Entonces, nos quedaría un solo conjunto de puntitos que contienen 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ya? Entonces nuestra respuesta sería 5, pero como son rojos, nos va a quedar 5 negativo. ¿Ya? Esa es la respuesta de menos 1, menos 4, igual a menos 5. En este caso, que dice 2 menos menos 3, antes de identificar los colores, nos fijamos que tenemos acá un encuentro de signos. ¿Ya? Recordemos que cuando sucede eso, ¿ya? Cuando tenemos un menos y un negativo, ¿ya? O sea, dos signos de resta, tenemos que convertirlos en un solo signo más. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 más 3. ¿Ya? 2 más 3. Y resolvemos esta operación en vez de esa. ¿Ya? Luego, al aplicar la regla de los colores, preguntamos, ¿qué signo tiene a su izquierda el número 2? A su izquierda no tiene ningún signo. Entonces, asumimos que es positivo y lo encerramos con color verde. ¿Cómo lo representamos? Con dos puntitos verdes. Luego, acá vemos el 3. Preguntamos, ¿qué signo tiene a su izquierda? Tiene el más. Entonces asumimos que es positivo, lo encerramos con verde y lo representamos con puntitos verdes, 3 puntitos verdes. Luego, al pasar esta parte, tenemos que decidir si vamos a unir o eliminar. Como son todos los puntitos de color verde, vamos a tener que unirlos, o sea, considerarlos como un conjunto de elementos, ¿ya? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra respuesta es 5 y como son todos verdes nos queda positivo, ¿ya? Voy a colocar el más aquí, pero recuerden que no es necesario colocar el símbolo más cuando un número es positivo, ¿ya? Ejemplo G es muy similar al anterior. Dice acá 3 más menos 4. Acá también tenemos que ver qué es lo que se hace antes de identificar los colores, ¿ya? Porque tenemos un encuentro de signos. Habíamos dicho delante que cuando hay un símbolo más y un símbolo menos consecutivos, se debe reemplazar ambos signos por un solo signo menos. Entonces me va a quedar 3 menos 4. ¿Ya? En vez de 3 más menos 4, lo reemplazamos por 3 menos 4, que es lo mismo, pero más simple. Entonces, preguntamos acá, primer término, vale 3, ¿cierto? 3, ¿qué signo tiene a su izquierda? Ninguno. Asumimos entonces que es positivo y lo encerramos con color verde. Lo representamos con 3 puntitos verdes, ¿ya? Luego tenemos acá el 4. Pregunta, ¿qué signo tiene a su izquierda? Tiene el signo menos. Por lo tanto, lo identificamos con color rojo, ¿ya?
y lo representamos con 1, 2, 3, 4 puntitos rojos. ¿Ya? Ahora, tenemos que decir si vamos a unir o eliminar. Como son colores opuestos, el verde con el rojo, tenemos que eliminar. Y vamos eliminando en parejas opuestas, ¿ya? Un verde con un rojo, un verde con un rojo, un verde con un rojo, y nos queda únicamente un solo puntito rojo. Entonces nuestra respuesta es 1, ¿cierto? Porque contamos 1. Pero ese 1 es positivo o negativo. Como es rojo el color, decimos que es negativo. ¿Ya? Ejemplo H. Dice 2 menos 5 más 4. Representamos con colores. El primer término, que es 2, ¿qué signo tiene a su izquierda? Ninguno. Por lo tanto, decimos que es positivo y lo identificamos con color verde. Y lo representamos con 2 puntitos verdes. ¿Ya? Luego, segundo término es 5. ¿Qué signo tiene a su izquierda? Tiene un menos. Por lo tanto, lo identificamos con color rojo. ¿Ya? Y para eso contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos rojos. ¿Ya? Luego tenemos en último lugar, el tercer término sería 4, que a su izquierda tiene un signo más, por lo tanto lo vamos a representar con color verde, ¿ya? Color verde, y lo representamos con 4 puntitos verdes. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Ya tenemos todo representado acá, ¿cierto? Ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, unir o eliminar. Como acá tenemos colores verdes, rojos y verdes, no son todos del mismo tipo, entonces vamos a tener que eliminar. Y ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a eliminar en parejas de esta manera, ¿ya? Un verde con un rojo, un verde con un rojo, ¿ya? Un rojo con un verde, un rojo con un verde, un rojo con un verde. Y que nos queda solamente un verde, ¿ya? Eso entonces al contarlo sería 1. Positivo o negativo, ya aprendimos que el color verde representa lo positivo, así que nos queda 1 positivo, ¿ya? En resumen entonces sería 2 menos 5 más 4 resulta 1. Ejemplo I. Menos 2 menos 6 negativo más 9 negativo, ¿ya? Antes de identificar con colores, lo que debemos de fijarnos es que aquí también hay encuentro de signos. Y ya dijimos que cuando hay encuentro de signos, no conviene resolver al tiro la operatoria, sino que tenemos que simplificar la operatoria, ¿ya? Cuando hay dos signos menos consecutivos, ¿ya? Eso lo vamos a reemplazar por un solo signo más, ¿ya? En cambio, cuando hay un signo más y un signo menos consecutivos, o sea, pegaditos, eso lo vamos a reemplazar por un solo signo menos, ¿ya? Entonces nos va a quedar acá el 9, ¿ya? Nos va a quedar acá el 6 y nos va a quedar acá el 2 con el signo menos correspondiente porque no se ve afectado en nada, ¿ya? Siempre el primer término queda escrito tal cual como es con su signo. Entonces, lo que era menos 2 menos menos 6 más menos 9 queda más simple escrito como 2 negativo más 6 menos 9, ¿ya? Ahora ocupamos recién la estrategia. Color. Veamos. Tenemos el 2, que tiene un menos a su izquierda, por lo tanto lo encerramos con rojo, ¿ya? ¿Hay algún otro término que tenga un menos a su izquierda? Sí, el 9. El 9 tiene un menos a su izquierda, también lo encerramos entonces con rojo. En cambio, el 6 tiene un más a su izquierda, así que lo vamos a encerrar con color verde, ¿ya? Luego ahora tenemos que representar con puntitos, ¿ya? Las cantidades de estos números, ¿ya? Entonces, el menos 2 va a ser representado con 2 puntitos rojos, ¿ya? El menos 9 va a ser representado con 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 puntitos rojos, ¿ya? Y el 6 va a estar representado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos verdes, ¿ya? Y luego pasamos a la etapa que dice unir o eliminar, ¿ya? Como acá tenemos color rojo y color verde, quiere decir que vamos a tener que ir eliminando, ¿ya? Y eliminamos en parejas opuestas, o sea, si quitamos un rojo, quitamos un verde. Si quitamos un rojo, quitamos un verde, ¿ya? Si quitamos un verde, quitamos un rojo. Si quitamos un verde, quitamos un rojo. Quitamos un verde, quitamos un rojo. Quitamos un verde, quitamos un rojo. Y si nos damos cuenta, ya nos quedó eh, solamente de un tipo de color. Por lo tanto, esa va a ser nuestra respuesta. Nos quedó este rojo, ese rojo, ese rojo, ese rojo, ese rojo, y nos quedaron más verdes. Entonces nuestra respuesta serían todos estos puntitos que estoy encerrando acá. Y los contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra respuesta es 5, pero como son de color rojo, ese 5 sería negativo, ¿ya? Conclusión, menos 2 menos menos 6 más menos 9 es igual a 5 negativo. Para entender la historia universal, la historia de la humanidad y los hechos que han acontecido desde los inicios de esta, el ser humano ha organizado los años y las fechas en un esquema similar a este, ¿ya? Que está muy relacionado con los números negativos y los números positivos, ¿ya? Por ejemplo, acá abajo, si nos fijamos bien, tenemos el 0, y hacia la derecha tenemos los números naturales o positivos, 1, 2, 3 y 4, y hacia la izquierda del 0 tenemos los números negativos, ¿cierto? El menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Si esto lo llevamos a fechas reales, eh, a los años, para indicar hechos históricos, eh, tenemos como referencia la figura más importante de la religión cristiana, que es Jesús, ¿cierto? En donde se asume que Jesús nació en el año 0 y todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús se le llamarán años antes de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos mencionando el año 1 antes de Cristo, el año 2 antes de Cristo, el año 3 antes de Cristo, el año 4 antes de Cristo, ¿ya? Imaginariamente los asociamos a los años que están a la izquierda del 0, ¿ya? Recordemos, los números negativos se asocian a los años antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué hechos históricos ocurrieron antes de Cristo? Por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto, la invención de la escritura, el descubrimiento y la manipulación del fuego, ¿ya? Em, el nacimiento y existencia del gran matemático Pitágoras, ¿ya? El inicio del Imperio Romano y así como muchos otros hechos históricos. En cambio, a partir del año 0, donde nace Jesús o donde nace Cristo, que justamente se le llaman así los años en honor a Cristo, ¿ya? Ocurrieron muchos hechos en fechas que le llamamos años después de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿ya? Por los españoles, por Cristóbal Colón, ¿ya? Em, también la Edad Media, que se desarrolló en Europa, la caída del Imperio Romano, por decir algo más actual, la independencia de Chile, y así muchos otros hechos relacionados con nuestra historia más actual, ¿ya? En donde identificamos entonces los números naturales y positivos con los años después de Cristo. Ya aquí dice 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, 3 después de Cristo, etc. Aunque generalmente no es necesario mencionar la palabra después de Cristo porque se sabe que los años actualmente son todos después de Cristo. Por ejemplo, ahora estamos en el año 2021 y el año 2021 también es un año después de Cristo, ¿ya? Y esto es súper importante tenerlo claro para poder resolver en esta guía los ejercicios 4, 5, 6 y 7, ¿ya?
En la pregunta 4 dice, ¿cuál de estos hechos sucedió después de Cristo? ¿Ya? Y aquí tenemos que fijarnos bien que nos mencionan años negativos, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay uno que es positivo. Entonces, recordemos que los años antes de Cristo son negativos y los años después de Cristo son positivos, ¿ya? En cambio, en la pregunta número 5 dice, un escritor de la antigüedad nació en el año 976 antes de Cristo y murió en el año 917 antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió esta persona? Acá se están refiriendo a un personaje que vivió en la era antes de Cristo, o sea, antes del año cero. Por eso es que su fecha de nacimiento pareciera que fuera mayor que su fecha de fallecimiento, ¿ya? Sin embargo, no es así por la lógica de los números negativos o años antes de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá para resolver este problema y hallar la respuesta al problema número 5? Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar el año de mayor valor absoluto, que es el año en que nació, ¿ya? Que es 976, y restarle el año en que murió, que es 917. ¿Ya? El año de nacimiento, le restamos el año de muerte. ¿Ya? Y con cuidado. Ya acuérdense que siempre el minuendo debe ser mayor en sus dígitos que el sustraendo. ¿Ya? Así que resolver esta sustracción con mucho cuidado y vamos a tener la respuesta al problema número 5. En cambio, en el problema número 6 dice, según algunos libros de historia, el apogeo del Imperio Romano comienza en el año 27 a.C. y termina en el año 476 después de Cristo. Según estas fechas, ¿cuánto tiempo duró el Imperio Romano? ¿Ya? La palabra apogeo significa el punto más desarrollado de la historia del Imperio Romano, ¿ya? Ahora, para entender este problema y poder resolver la pregunta, ¿ya? Tenemos que fijarnos en un detalle muy importante, y es que en este caso especial, este hecho histórico, que es el Imperio Romano, ¿ya? Tiene un comienzo en la era antes de Cristo y tiene un fin en la era después de Cristo. Por lo tanto, lo que corresponde acá es sumar todos los años que hay antes del año cero, ¿ya? Más los años que hay después del año cero, ¿ya? Es decir, vamos a sumar 27, ¿ya? Más 476. ¿Por qué los vamos a sumar? Porque son los años que transcurrieron desde el inicio del Imperio Romano hasta el año cero, ¿ya? Y los años que hay desde el año cero hasta el término del Imperio Romano, ¿ya? Entonces sumamos 27 más 476 y eso nos puede dar la respuesta al problema número 6, ¿ya? Así que mucha atención con esta estrategia para resolverlo, ¿ya? Después en el problema número 7 dice, Cristóbal Colón en el año 1492 después de Cristo desembarcó en las costas de Centroamérica. Por su parte, Hernando de Magallanes en el año 1520 después de Cristo divisó por primera vez las costas de Chile. ¿Cuánto tiempo pasó entre ambos descubrimientos? Ya para hacer un resumen acá, tenemos dos hechos históricos, ¿ya? Cuando Colón llega a América fue en el año 1492 después de Cristo, ¿ya? Y Hernando de Magallanes, la primera vez que divisó las costas de Chile, ¿ya? Nuestro país, eh, fue en el año 1520 después de Cristo. Entonces, si miramos bien, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo pasó entre ambos descubrimientos? O sea, ¿cuántos años pasaron entre lo que hizo Colón y lo que hizo Magallanes? ¿Ya? Como ambas fechas son de la era cristiana, es decir, son desde el año cero en adelante, o desde el año cero hacia la derecha, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es tomar la fecha más reciente, que sería 1520, ¿ya? El año más reciente, que es 1520, y restarle el año más antiguo, que sería 1492. O sea que al descubrimiento de Chile, restarle el descubrimiento de América, ¿ya? Mucha atención acá con esta sustracción para que la puedan desarrollar muy bien, ¿ya? Y ahí vamos a tener la respuesta a ver cuál de estas cuatro alternativas es la que corresponde, ¿ya? Los problemas número 8
9 y 10 debiesen poder resolverlo sin ningún inconveniente con la estrategia de la recta numérica o la de los colores, ¿ya? El problema número 11 dice, si la temperatura mínima de cierto día fue de menos 1 grado Celsius y la máxima fue de 12 grados Celsius, entonces, ¿cuánto aumentó la temperatura ese día? ¿Ya? Lo que podemos hacer acá es lo siguiente. A la temperatura máxima, restarle la temperatura mínima. Y para eso tendríamos que escribir lo siguiente. Como 12 grados son la temperatura máxima, ¿ya? Y un grado bajo cero fue la temperatura mínima, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es que a la temperatura máxima debiésemos restarle la temperatura mínima. Y nos quedaría una operación como esta, ¿ya? Y con eso vamos a tener la respuesta de cuántos grados aumentó la temperatura ese día. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Ya tenemos 2 o 3 estrategias para poder hacerlo. Recuerden, podemos verlo con la recta numérica, con la utilización de colores o bien con la regla de signos. Después tenemos el problema número 12, que es un problema bien simple. Dice, ¿qué valor debe tener m para que la expresión m más 2 es igual a menos 3 sea verdadera? Tenemos que fijarnos entonces qué es lo que pasa con la m. Si yo escribo acá m más 2 es igual a menos 3, en el fondo me están preguntando qué valor tiene esta variable. Recordemos que en matemáticas, cuando vemos una letra, a las letras le llamamos variables porque representan un valor que puede variar dependiendo del problema. Por ejemplo, esta m podría valer 5, podría valer menos 8, podría valer 1000, o etcétera, ¿ya? Y para eso nos están dando este problema. ¿Cuánto tiene que valer m para que valga menos 3? Toda la operación, ¿ya? Supongamos que yo dijera que m vale menos 1, como dice acá la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A dice que vale menos 1. Si valiera menos 1, ¿ya? Entonces el menos 1 reemplaza a la m, ¿ya? Y anoto lo demás, que sería más 2, ¿ya? Y eso me quedaría igual a menos 3, pero tenemos que comprobar si queda menos 3. Entonces si yo digo menos 1 más 2, ya recordemos que el menos, si ocupamos la estrategia de colores, ¿ya? El 2 tendría que encerrarse con verde, ¿cierto? Y lo represento con 2 puntitos verdes, ¿ya? Y el 1 debiese representarte con rojo, porque tiene signo menos, ¿ya? Y lo representamos con un puntito. Al momento de aplicar la regla de unir o eliminar, tenemos que eliminar, ¿cierto? Un rojo con un verde y me queda solamente 1. Y ese 1 es positivo. Entonces la respuesta sería 1. ¿Qué significa esto? Que m más 2, para que sea menos 3, no me sirve que sea menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 con el más 2 va a resultar 1. ¿Ya? Entonces aquí descartamos al tiro la alternativa A del problema 12. Entonces me va quedando la alternativa B, C y D. ¿Ya? Mucha atención para que puedan resolver ese problema. Después tenemos el problema número 13 que dice cuáles son los 3 siguientes términos para continuar la secuencia menos 4, menos 2, 2, y ¿ya? Entonces ustedes tienen que fijarse bien de cuánto en cuánto va avanzando la secuencia, ¿ya? Para ir completando cuáles son los valores que faltarían acá, ¿ya? Entonces fijarse bien cuál de las alternativas me van a servir, ¿ya? Después en la pregunta número 14 me dicen, si m vale menos 10, n vale 50, x es igual a 20 e y es igual a menos 60, ¿qué serie está ordenada de menor a mayor? Entonces fijarse bien en cuál de las 4 alternativas las variables están ordenadas desde los menores hasta los mayores, ¿ya? Si se fijan bien, aquí hay 2 números negativos, ¿cierto? Y 2 números positivos. Entonces es súper fácil, si ya tenemos aprendida el orden de los números enteros, poder responder esta pregunta que es la 14, ¿ya? Después tenemos acá la operación 8 más menos 11 puede calcularse también como, ¿ya? Y para eso ustedes ya saben lo que deben hacer acá, ¿ya? Lo mismo en la número 16, ¿ya? También lo mismo en la número 18 y
También acá en la número 19 es una pregunta bastante fácil que solamente se puede hacer mirando la recta numérica o pensando un poco, ¿ya? Y por último también la pregunta 20 es una pregunta bastante fácil, es un problema muy muy fácil. Dice acá, ¿cuál de estos cálculos está mal resuelto? O sea, de estas 4 alternativas, quiere decir que hay 3 que tienen un desarrollo correcto, pero tenemos que buscar el que está incorrecto, ¿ya? Y me devuelvo al problema número 17, ¿ya? Que dice lo siguiente. Anaís en su cuenta corriente tiene una deuda de 40.000 pesos. Eso lo podemos anotar acá como un número negativo, ¿cierto? ¿Ya? Un signo peso, el signo menos, y anotamos el número 40.000, ¿ya? Luego dice, luego se realiza un cobro de 20.000 pesos. Si nos están realizando un cobro, eso significa nuevamente que tenemos menos dinero, o sea, menos 20.000 pesos, ¿ya? Finalmente, dice después, si ella después deposita 50.000 en su cuenta, depositar significa agregar, ¿cierto? 50.000 pesos en su cuenta. Vemos la pregunta que dice, ¿cuál será su saldo actual? Entonces, podemos representar todo ese problema con la siguiente operatoria, ¿ya? Donde podemos decir que tenemos primero menos 40.000 pesos, que es una deuda, por eso representamos con un signo menos. La palabra deuda significa menos, ¿ya? Después tenemos 20.000, menos 20.000, que es un cobro. La palabra cobro también significa menos, ¿ya? ¿Ya? Y después tenemos un depósito en la cuenta de 50.000 pesos, que eso sería algo a favor, algo positivo, ¿ya? Y terminamos resolviendo el problema. Es algo muy parecido a resolver menos 4, menos 2, más 5, solamente que al resultado final tendríamos que agregar 1, 2, 3, 4 ceros para poder llegar a la respuesta real del dinero, ¿ya? Este ejercicio se puede hacer mentalmente o bien se puede hacer aplicando las reglas de signos que ya se les ha explicado en otros videos anteriores, ¿ya? Así, queridos estudiantes del séptimo año, espero que les haya servido mucho esta videoguía y que puedan seguir resolviendo sus ejercicios absolutamente solas y solos. La idea de esta ficha de trabajo y estos problemas es que sigan practicando todo lo relacionado con los números negativos y positivos porque son muy, muy importantes. Muchas gracias por observar y reproducir esta videoclase.